90, ¿cuáles eran los apellidos que se le ponían a los canales en ese instante? ¿Cuál era la sensación térmica en la industria y también hacia afuera? ¿Qué es lo que se decía, prejuiciosamente o con razón, de TVN y de Canal 13? Yo creo que TVN, que era el canal de gobierno. Claro. Básicamente, la gente tenía esa idea. Y el Canal 13, que no era de gobierno. Y nosotros que cuando con don Raúl lo pasábamos re mal dando las noticias muchas veces. Porque, ponte tú, cuando nos tocó una época en que empezamos a usar el teleprompter. Entonces ya no nos teníamos que aprender el lead de la noticia. El lead es el encabezamiento, usted que está en la casa. Entonces nosotros, por ejemplo, mirábamos y decíamos buenas noches. Por ejemplo, no sé, en La Serena hubo un accidente de proporciones donde murieron tantas personas. Y lo hacíamos mirando a la cámara. ¿Qué pasaba cuando teníamos que dar comunicados oficiales? Era súper complicado. Entonces nosotros nos pusimos de acuerdo con don Raúl y dijimos ya, los comunicados los vamos a decir leyendo. Definitivamente, leyendo. Y era mucho más seguro, además, las noticias que te llegaban de nuestra sala de teletipo. No era no teníamos los tablets. Pero que además la televisión chilena en esa época, que era todavía universitaria, el rector de la Universidad Católica era un marino. La Universidad de Chile, claro, en la Universidad de Chile, el rector era un general de ejército. El director de TVN, por muchos años, fue un coronel de la FACH. Entonces, y después un coronel del ejército. Después un coronel de ejército. Y después otro coronel. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, la televisión no se sustrajo a lo que pasaba en la sociedad chilena. Por eso falta de libertad. Siempre ha sido un referente de lo que estaba pasando. Pero bueno, era lo que te tocó vivir. Ahora, dentro de pero eso, fue una muy buena televisión en yo creo que en ese tiempo, que estamos hablando de 73 al 90, se produce una explosión de la entretención y una información restringida en términos que ya sabemos. O sea, todo lo que tuviera que ver con información dependía, digamos, del control absoluto del el poder. Y en la entretención había que hacer la mejor entretención, porque era la manera, digamos, de banalizar el tema también. O sea, yo creo que la gente aspiraba a ver un momento de, como nos pasó a nosotros, ríe cuando todos estén tristes. Porque eso era muy subliminalmente estaba diciendo un mensaje muy positivo. Es decir, ríe cuando todos estén tristes. Porque significa que están todos tristes. Porque están todos tristes. Todos tristes. Entonces, yo creo que esa fue además de mucha plata en la televisión. Hubo programas yo como, creo que por ahí iba la cosa. Había mucha plata. Pero el Festival de la Una, por ejemplo, Siempre la plata ya lo conversamos. El aplauso, el happening. Pero en el caso puntual del happening, Eduardo, este discurso como el que hacía mención Oscar, los bufones de la dictadura, ¿eso era algo que, por ejemplo, a ti te lo decían en ese instante o surgió después? Surgió después. Surgió cuando nosotros nos fuimos. Porque a nosotros nos echaron cuando llegó la democracia. Mientras ustedes realizaban el programa, mientras estaban en la pantalla, no era un tema social. Nosotros nunca tuvimos censura. Nunca. A nosotros nos dieron... Este es el rol. Un día hicimos un sketch que se llamó Pelotón. Entonces, el Pelotón era un país que no existe. ¿Ya? Y eran soldados que los vestimos como alemanes. Y los otros eran americanos. Entonces, esa era la guerra que había entre como los alemanes. Entonces empezó a mirarlo el gobierno como que era Chile, porque nosotros pusimos aquí un país que no es este, así aquí puesto. Entonces, no, esto no va más, esto no va más. Nos cortaron. Y después hicimos 2 chistes de cura y nos cortaron. Entonces había uno que Fernando lo conectaba de cura y aparecía un tipo, decía un chiste que significa alabín, bam, bam, seminario, termina, para afuera, chao, no va más. Entonces nos pusieron el cortapisa en esos 2 temas y nada más. Y todo lo demás lo hicimos nosotros. Nosotros empezamos el programa del año 78 con un contrato hecho ante notario. Los 5 integrantes, Gloria, Maitén, Fernando, Jorge y yo, nos dijimos, nosotros somos de Chile, no somos ni de este lado ni de este otro. Nosotros tenemos posiciones políticas bien marcadas dentro de los integrantes. Éramos absolutamente políticos, muchos de los que estábamos ahí. Distintos, pero además también todos. Distintos. Pero nuestra proyección hacia el país tiene que ser una sola como unidad de chilenos. Porque si nos poníamos banderizados en un lado, evidentemente el otro nos iba a castigar. Entonces, por eso que fuimos de Chile nosotros.
Si llegamos a tener 85 puntos de rating, o sea, ¿por qué esto estaría la mitad de un lado y la mitad del otro? Eran chilenos los que nos veían. Entonces, cuando llegamos, al final, cuando llegó la democracia, nos hicieron después de un mes, oye, compadre, ustedes no van más. ¿Y por qué? Porque nos hicieron una cámara, se puso a decir, no, esto no puede ir más, y reemplacémoslo por la manivela. Nosotros habíamos estado 13 años en Televisión Nacional con rating de 80 puntos, llegó la manivela, hizo 3 capítulos y para Pues afuera. te digo, da lo mismo el uniforme que tengan, porque en un minuto si te quieren sacar, te sacan, y le importa un comino si tú eres del lado de ellos. Exacto. Así es, Luis, porque ahí había mucha gente que estaba con el gobierno nuevo, con la democracia. Claro. Y lo sacaron igual. Claro. Luis, a ti te quedas